No, hoy día no tenemos quórum. Pero ya abrió ya. Ya. ¿De la cuenta? Sí, si puedo dar la cuenta, secretaria, por favor. Tenemos una solicitud de audiencia del don Julio Buenul de INDAP para dar a conocer el término anticipado de su contrato por reestructuración de INDAP de la región de la Araucanía. Asimismo, se han recibido diversas cartas de otros funcionarios informando que los despidos han afectado a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y de los ríos y de los lagos. Después tenemos una correspondencia del senador Navarro, quien reitera la solicitud de poner en tabla el proyecto de ley de su autoría que modifica la ley de bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal. A este respecto, la Biblioteca del Congreso elaboró un informe que está en las carpetas de sus señorías titulado Análisis de los proyectos de ley relacionados con los incendios forestales. Porque cabe recordar que el proyecto de ley del senador Navarro se fusionó con otra moción parlamentaria que está en primer trámite de la comisión y que trata materias específicas y que en principio no estaría en contradicción con el proyecto del Senafor. O sea, si podrían analizarlo. Después hay otro informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado La legislación comparada sobre medidas de compensación del daño de la fauna silvestre a la agricultura. Y eso sería, señora Presidenta. Hoy día tenemos, ¿cuál es la? Sí. En la tabla de hoy tenemos dos temas a tratar. Yo quisiera dar a conocer que tanto la senadora Rincón como quien habla, y entiendo que también nuestro senador García Ruminó, hoy día tenemos que partir a las 3:30, 3:15, debemos estar en comisión de presupuesto, pero tenemos algunos temas en tablas que son los siguientes. Entregue la campaña, iniciar el estudio del proyecto de ley y después escuchar a los... Iniciar el estudio. Bueno, primero dar las gracias porque está nuestro expresidente de la comisión acá. Nosotros tenemos un compromiso con él que demoramos prácticamente todo el año en cumplir, que es entregarle la campana, ¿cierto? Recuerdo por el trabajo que desarrolló, así que vamos a partir por eso. El próximo punto es la canal de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo, perdón. Por el cariño de siempre y decir que junto con usted, Presidenta, con la senadora von Baer, el senador Francisco Buenchumilla, el senador Jaime Quintana, hemos presentado un proyecto de ley que busca hacer un reconocimiento a la labor que realizan y poco a poco fue tomando cuerpo, se informan, tienen una comunicación muy fluida con Carabineros y eso ha permitido de avigiato. Pero además de eso, ellos realizan otro tipo de labores, más bien sociales, como son lugares rurales muchas veces lejanos, apartados, se conforman también de alguna manera como apoyo a las juntas de vecinos del lugar. Son también los que apoyan a los vecinos cuando alguien tiene que llegar prontamente a un centro asistencial de salud. Son los que se preocupan de una sede social para el lugar, son los que se preocupan de la electrificación rural, son los que se preocupan del agua potable rural. Muchas veces son los mismos dirigentes quienes integran los distintos comités de camino, en fin. Y por lo tanto, creemos que
llegó el momento de hacer un reconocimiento a la labor que realizan estas juntas de vigilancia rural y desarrollo. Ahora, quisimos buscar una fecha que representara lo que ha sido la gestión de estas juntas de vigilancia rural. Y la primera junta de vigilancia rural obtuvo su personería jurídica el 20 de marzo de 1988, si mal no recuerdo. A pesar de que partieron conformándose en el año 1981, recién el 20 de marzo de 1988 nos aparece la primera concesión de personería jurídica a una Junta de Vigilancia Rural y Desarrollo. Esto ocurrió en la comuna de Carahue, concretamente en el lugar La Cabaña, que hoy se conoce como Villa Las Araucarias. Son organizaciones de carácter funcional, regidas por la Ley de Organizaciones Comunitarias, y creo que es de justicia hacer este reconocimiento. Hubo un encuentro de estas juntas de vigilancia rural, organizaciones que reúnen a personas de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también con un sentido social bien profundo. Y ha sido muy bien acogido y por eso esperamos que esta comisión le dé su aprobación a esta iniciativa, que es bastante sencilla, pero que yo estoy seguro que llena un vacío en lo que es el reconocimiento a nuestros dirigentes y socios de organizaciones sociales. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, nosotros hemos acudido a apoyar esta idea de nuestro senador García, porque efectivamente para quienes somos de regiones y principalmente agrícolas, las juntas de vigilancia, usted lo ha dicho con mucho detalle, desarrollan una actividad muy voluntariosa y por otro lado con riesgo también, por qué no decirlo, dedican parte de su tiempo a proteger, ¿cierto?, uno de los mayores capitales que tiene la pequeña agricultura, que es su ganado. O sea, el banco de los pequeños agricultores son sus animales y por lo tanto en las zonas sureñas, en donde escasea muchas veces la disponibilidad de vehículos de carabineros, tenemos poca contingencia, ellos desarrollan una labor realmente muy importante y que, como usted bien decía, a veces mucho más amplia que solo, digamos, la protección de los animales. Y cuando tenemos un país que el capital social no es muy profundo y que efectivamente muchas veces no hay muchos incentivos para valorizar no solamente desde el punto de vista económico, sino también darle el valor que implica el desarrollar una actividad comunitaria como esta y voluntariosa, es que venimos a apoyar este proyecto. Nosotros estamos hoy día un poco complicados, como pueden ver quienes están, pero ya nuestro senador Elizalde nos está acompañando porque, bueno, se perdió un poquito la explicación el senador. Decirle, senador, que hoy día se está presentando un proyecto bien simple, pero bien importante, que son poder darle un día específicamente a las juntas de vigilancia rural, que juegan un rol muy importante en las zonas rurales, agrícolas de la zona centro-sur del país, que hoy día están desarrollando una actividad que, si bien debiera desarrollar específicamente el Estado de Chile, ellos de alguna manera aportan su tiempo en esto y por lo tanto la idea es poder someterlo a votación hoy día con los integrantes que estamos, de tal manera que vamos a partir por usted, senador Elizalde. Ya. Senador Castro, una buena iniciativa. Sí, quien habla también a favor. Entonces, sí, adelante. Agradecer y pedirle a la Secretaría, porque por un error no pusimos la palabra y desarrollo donde dice Día Nacional de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo, para que sea concordante con el título y además porque creo que refleja de mayor forma lo que son. Sí, muchas gracias. Partieron por ser juntas de vigilancia y terminaron siendo más que eso. Así es. Perfecto. Entonces, y pido permiso para retirarme, Presidenta, porque es que es artículo único. Sí, es artículo único. Así que, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y darle las gracias a través de esa campana por el trabajo que realizó en esta comisión. Sí, sí, que le vaya muy bien.
Hoy día nos acompañan expositores vinculados al proyecto de ley Código de Aguas, la Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales Aconcagua, presidente don Marcos Landero, acompañan Humberto González, presidente, tesorero Patricio González y la socia señora Sara Gómez y Ana Victoria Decker, y la Comunidad de Agua del Pueblo de Guaviña, Comuna de Guara, región de Tarapacá, muy bien representada. Imposible no saber que usted viene de allá, muy linda su vestimenta, señora Francisca Salazar. Como comentaba inicialmente, la senadora Rincón tuvo que retirarse por estar, digamos, requerida en la Comisión de Presupuesto. Yo voy a estar un rato acompañándolos, luego va a quedar hasta las 2 de la tarde. Son 2 expositores. Son 2 solamente. Ya. Y va a quedar presidiendo el senador Castro una vez que yo me tenga que... No hay problema. Pero queremos pedirle disculpas porque es importante que sepan que si nos tenemos que retirar antes no es porque no sea muy importante lo que van a exponer, sino porque también es muy importante el presupuesto de la Nación, sobre todo en estos temas que son tan relevantes, que tienen que ver con, hoy día vemos varias partidas hoy en la tarde y el último día de discusión del Senado. Así que vamos a partir por la Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales Aconcagua, que entiendo que son ustedes. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la instancia y el espacio que nos da esta institución del Estado para exponer el programa de APR. El programa es un programa de APR que nació en el año 64 y que está vigente hasta el día de hoy. Y gracias por darnos la oportunidad para hacer nuestra presentación inquietud de la provincia. Así que voy a dejarlo con ustedes al vicepresidente Marcos Landero, integrante de esta directorio de la asociación. Don Marcos. Buenas tardes, señora presidenta. Junto con saludarla, me permito saludar también al resto de los presentes en la sala. Bueno, partimos nosotros, somos una organización sin fines de lucro que agrupa 48 servicios sanitarios rurales de la provincia de San Felipe, ¿cierto? Donde abastecemos de agua potable al 35,6% de la población, que son aproximadamente unas 55.000 personas. Y no solamente cumplimos esa labor, sino también una labor social, porque nosotros también vamos un poco más allá y gracias a nuestra labor funcionan los CEFANES, las municipalidades, escuelas, postas, cuarteles policiales. En realidad nosotros tenemos una labor social enorme y una tremenda responsabilidad que nos delegó el Estado, ¿cierto? Bueno, como asociación, nuestro objetivo es promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus socios, cuál es Servicios Sanitarios Rurales de Agua Potable. En virtud de nuestra labor, nos encontramos que la mayor problemática de nuestro sector es la falta del derecho a aprovechamiento de agua. Si bien es cierto, ya lo dijimos en alguna oportunidad, el Estado ha invertido en infraestructura, pero de una u otra manera la entrega de los derechos de agua lo ha dilatado, ¿cierto? El mejor ejemplo de esto es la ley que salió en febrero del año pasado, la ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, ¿cierto? Y que habla en el artículo 12, habla específicamente de los bienes indispensables. Y los bienes indispensables se entienden que son los destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública para la prestación de servicios sanitarios rurales. Y entre esos bienes están los derechos a aprovechamiento de agua, que el Estado en esa ley exige que tengamos, pero que nuevamente no nos entrega. Bueno, esto nos llevó, señora presidenta, al análisis del actual código y nos trajo aquí para mostrar nuestra realidad y de una u otra manera nuestra mirada y visión, ¿ya? Bueno, parte de la realidad que nosotros estamos viviendo es la escasez de agua en la provincia. Ya no es una emergencia, digamos 7, 8, 9 años algunas comunidades con problemas de agua, entonces ya no es una emergencia, es parte de la vida de una serie de localidades y muchas de ellas dependen de camiones de aljibes todavía. Otra realidad que nosotros tenemos son los abusivos contratos con las juntas de vigilancia
Y aquí me quiero tener un poco, señora Presidenta, porque la Junta de Vigilancia, nosotros la hemos escuchado atentamente cuando han expuesto, y ellos dicen que en su sector está todo bien, está todo normal. Pero la verdad que nosotros encontramos que son abusivos, que nosotros tenemos contratos y ellos nos venden el agua, y nos venden por metro cúbico. Y lo que es más agravante es que el Estado se presta para esto, porque el Estado le construye toda la infraestructura para que ellos nos entreguen agua. O sea, nos están beneficiando, pero indirectamente están beneficiando al lucro para que ellos vendan esa agua. Entonces, encontramos que es abusivo. Si ellos encuentran que están tan bien el sector, deberían tratarlo como un regante más y nosotros no tenemos ningún problema en pagar la administración que se paga una vez al año, pero no por metro cúbico de agua. Bueno, eso con respecto a la Junta de Vigilancia. Ahora, la deforestación de nuestros cerros, matando las especies endémicas, vegetales y animales. Y ahí se abusa del artículo 39 del Código, que permite trasladar el agua. O sea, nosotros hacemos un poco de historia y con la reforma agraria, nuestros cerros eran serranías que eran de todas las comunidades. En el gobierno militar, extrañamente, aparecieron dueños de esos cerros, que no tenían derecho, eran lugares secanos, no tenían derecho a agua. Pero hoy día con el artículo 39, las grandes empresas compran esos terrenos, deforestan, matando todo lo que hay ahí y ponen especies invasivas, como pueden ser paltos, por nombrar algunos. Y obviamente la gente se engaña porque cuando van de Santiago van a pasear, ver los cerros verdes, muy hermosos, pero son especies que no son endémicas de la zona. Y el agua las trasladan y, irónicamente, las vegas están secas, porque el agua la llevan a los cerros. Entonces, es importante ver que el abuso que están haciendo de lo que la ley permite, porque no están fuera de la ley lo permite. Entonces, nosotros también podemos ver allá la forma primitiva de riego que tienen algunos campesinos, demostrando la poca eficiencia en el uso del recurso. O sea, todavía se riega hace como 3.000 años. Es algo que no podemos entender. También podemos apreciar que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, sino que también es una problemática socioeconómica, porque hay muchas personas, obviamente, al no tener ese recurso, tienen que emigrar y en busca de mejores condiciones económicas. Bueno, a partir del decreto número 1/2603 del Ministerio de Agricultura del año 1979, comienza, a nuestro entender, la gran estafa del agua en Chile, complementado con el Código de Agua de 1981, fortaleciendo el derecho de propiedad de privados sobre las aguas y que tiene su enfoque en la eficacia económica con dos objetivos principales. Primero, es distribuir el recurso hídrico con la función del libre mercado, y segundo, era aumentar los incentivos de individuales sobre la construcción de obras, gracias a que es un bien posible negociar. Sin embargo, la verdad, solo la propiedad de aprovechamiento de agua es privada y son muchas las inversiones del Estado. El Código, creado en un gobierno no democrático, privilegió mayoritariamente al sector exportador, minero y eléctrico. No consideró el consumo humano como algo prioritario, y eso es hasta el día de hoy. O sea, del año 31 hoy día, todavía el consumo humano no es algo prioritario, debe cambiar. Ahora, dentro del Código nosotros también encontramos que hay muchas contradicciones, señora Presidenta, sobre todo entre lo público y lo privado comercial. En el artículo 5 dice que el agua es un bien nacional de uso público. No hay que explicar mayormente, ¿cierto? Pero en el artículo 39 se menciona que se permite el traslado de aprovechamiento del agua. O sea, claramente es un uso comercial, lo que lógicamente crea conflicto. Bueno, el Estado también entrega la administración del agua a organismos privados, ¿cierto?, no representativos y no democráticos, porque en el artículo 263 del Código hace mención que los pequeños campesinos no tienen poder de decisión para regar sus territorios, porque el voto es proporcional con las acciones, o sea, tanto tiene, tanto vales. Hoy en día, señora Presidenta, el Código consagra el derecho económico privado sobre las aguas, ya que el Estado no interviene directamente en el uso de ellas. Y cuando hay conflictos, el Estado no tiene poder de sancionar ni solucionar el asunto hídrico. Conflictos que hoy día han aumentado con la escasez de recursos debido al calentamiento global, que estamos viviendo. Bueno,
Además, científicamente, ¿cierto?, el código no tiene como medir una sequía o el cambio climático que afecta a la disponibilidad de agua porque no tiene una definición clara sobre ello. Bueno, para mejorar esta condición se requiere una inmediata modificación al Código de Agua, o sea, nuestra visión, puesto que el futuro es hoy. El tiempo de reacción del Estado ha sido demasiado lento en comparación al avance del proceso. Me refiero al cambio climático. O sea, por el sur, hoy día aquí tenemos hace muy poco el problema de Culeo, y en el norte Tiltil, o sea, en 13 años que ya hay discusión el cambio del código, el desierto ya está llegando a Tiltil, ya llegó a Santiago. Entonces, el Estado ha estado muy lento en comparación al avance del cambio climático, que es una realidad que llegó para quedarse, y no hemos tomado las medidas que se necesitan para poder mejorar esto. Claramente esto es porque no hay un lineamiento político estratégico sustentable sobre el recurso hídrico, el cual debiese ser, a nuestro entender, ¿cierto?, dentro de esa línea que debiera seguir, no importa quién gobierne, sino que como una política de Estado, primero el consumo humano y el saneamiento, que para nosotros es lo primero, o sea, la parte social, las personas. Después, la protección al ecosistema, o sea, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones si no cuidamos lo que tenemos? Entonces, porque las principales amenazas del recurso son la sobreexplotación, deforestación, degradación de suelo, la pérdida de humedales, la destrucción de glaciares y, obviamente, el cambio climático. O sea, para nosotros la protección al ecosistema hoy día es algo que debe ser prioritario. Obviamente, después viene el desarrollo de la agricultura y en la última línea sería lo industrial y minero. Bueno, nosotros, ¿qué proponemos con esto, señora presidenta? Bueno, pensamos que para terminar con la especulación, el abuso y el acaparamiento del agua, el Estado debe recuperar el protagonismo en la asignación y administración de recursos, creando un Ministerio del Agua, porque creemos que una subsecretaría o los mecanismos, hoy día tenemos la DGA, tenemos la Dirección de Obras Hidráulicas, no tienen las herramientas, no tienen los recursos necesarios para poder fiscalizar y ver que estas cosas ocurran. O sea, el Estado está muy amarrado y no puede hacer mucho, y por eso pensamos que deberíamos tener un Ministerio del Agua para que esto cambie. Pensamos que el artículo 39 también se modifique el punto de captación, ¿ya? Porque con eso también evitamos la especulación y no estamos cambiando el agua de una cuenca a otra porque el Estado así lo permite. Yo puedo cambiar el agua y llevarle un punto A a un punto B, y que es algo que creemos que no es viable desde nuestro punto de vista, porque, como dijimos, la especie endémica, los cerros se están secando, o sea, lo están destruyendo para poder tener lucro, digamos, ver la parte económica, está sobre eso. Bueno, en el artículo 263 del Código, nosotros pedimos que haya una gobernanza democrática, porque, como le dijimos, los pequeños agricultores no tienen poder de decisión. Solamente está hecho para que los grandes nomás voten y decidan. Entonces nosotros pensamos que debería modificarse ese artículo y un usuario, un voto, para que sea una gobernanza realmente democrática. Esto no tiene mayor explicación. Tenemos un caudal ecológico para todos los derechos de agua, porque grandes y chicos somos responsables de lo que viene. No solamente dejarle esa responsabilidad a los grandes, sino para todos los derechos de aprovechamiento de agua debe haber un caudal ecológico. Que se incorpore al nuevo código la sequía y el cambio climático, que hoy día no aparece, entonces no hay cómo medirlo. En la modificación al código, en el artículo 5 bis, señora presidenta, en el inciso final, se establece que los servicios sanitarios rurales podrán extraer y usar agua hasta 12 litros por segundo, mientras se tramita la solicitud definitiva. Nosotros creemos que ahí debería aumentarse unos 20 litros por segundo y usar una escala según el usuario. En el caso mío, yo soy director de la APR Los Patos, tenemos 55 usuarios y ocupamos 2 litros por segundo. Obviamente no van a pasar 20 si ocupo 2, pero tenemos otros, como puede ser Guzmanes, y ellos ocupan casi 20 litros por segundo.
Entonces debería ser proporcional a la cantidad de usuarios. Creo que eso debería modificarse. Y también en la modificación al código, en el artículo 6 bis, se establece que se caduquen y extingan aquellos derechos que no están siendo usados. Y se presenta eso para nosotros es muy importante, se presenta ese punto, porque la modificación al código, sobre todo en el artículo 6, se establece que caduquen y extingan aquellos derechos que no están siendo usados, porque el plazo es demasiado largo. Originalmente eran de 8 años, ahora se subió a 10, ¿cierto?, para los derechos no consultivos y 4 para los consultivos, que subió a 5. Nosotros creemos que ese tiempo es demasiado largo, ¿cierto?, porque podemos disminuirlo al menos a la mitad, debido al panorama del cambio climático y de paso disminuir la especulación. O sea, si no están usando abiertamente, debieran entregarlo. Porque hoy día se están pasando multas a las patentes que no se están usando. Sin embargo, el miércoles 15 de agosto de este año, ¿cierto?, en el diario Mercurio salió un reportaje respecto de la morosidad de las patentes, ¿cierto?, y el cobro por uso de ellas. Y de ese reportaje, ¿cierto?, decía que en el 2007 se cumplía el 67% de los morosos recién pagaban, ¿cierto? Pero cuando vieron que habían argumentos técnicos que permitía y hacían engorroso el remate de estas acciones de agua, se fue dilatando y hoy día, el año pasado, esto bajó al 21%. Entonces creemos que es deficiente esta implementación al cobro. Entonces creemos que debiera acortarse el tiempo de no uso de esa patente. ¿Ya? Y lo más importante y que nos trae a nosotros para que el Estado no solo reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento, sino que también le entregue derechos inscritos a los servicios sanitarios rurales y que le garantice el aumento de esto cuando sus comunidades aumenten. ¿Ya? Para nosotros, digamos, eso es lo principal, porque hoy día estamos funcionando gracias a la voluntad, ¿no?, de los dirigentes. No tenemos herramientas legales para poder hacer nuestro trabajo. Y eso es lo que queremos, que el Estado nos entregue esas herramientas que nos permitan a nosotros desarrollar de buena manera nuestro trabajo. Sobre todo, ahora que salió una ley, el reglamento este año debería quedar ok, y para poder funcionar necesitamos nosotros tener derechos de aprovechamientos de agua inscritos a nombre de nuestras comunidades. No quiero terminar esto, señora presidenta, esto es a título personal. Yo quiero agradecer a nombre mío y de mi familia, no solamente a ustedes, sino que a través suyo, a todos los senadores, diputados y legisladores que en estos últimos años han puesto adelante a las personas, a los necesitados, a las personas que han necesitado en algún minuto la ayuda y tuvieron esa valentía de atreverse dejando de lado cuánto gastaban, sino a quién beneficiaban. Y yo les quiero agradecer. Me explico, yo hace 11 años tuve un cáncer. Gracias al auge estoy aquí. Mis 2 hijos estudian gracias a la gratuidad. Entonces es importante el que se piense en las personas y sobre todo en el Código del Agua, en el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, por sobre lo económico. Porque hoy día el actual Código está lo económico sobre lo social, sobre las personas. Nosotros creemos que se modifique y que las personas estén primero en ese lineamiento. Si yo tengo una política de Estado que voy a beneficiar a las personas, después puedo tener una política cómo voy a generar las lucas para ayudar a esas personas. Pero no puedo tener la plata y decir que en qué las ayudo. Primero tengo que tener un fin. Así que, a nombre mío y de mi familia, agradezco a todos aquellos valientes que se atrevieron y que no tengan miedo de seguir atreviéndose, sobre todo en lo que significa un avance para todos nosotros. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, darle las gracias por lo que nos ha comentado, porque efectivamente
todo lo que estamos haciendo acá y el motivo por el cual hoy día nos reunimos y todos los días del año en estas sesiones es justamente para estructurar una legislación que efectivamente permita que los ciudadanos de este país vivan mejor, sean más felices y que los recursos que son de todos los chilenos efectivamente se note así y que el Código de Agua va a ser reformulado porque es necesario. El agua es un recurso indispensable para la vida humana y eso no hay que perderlo de vista, y la vida humana incorporando todo lo que es el medio ambiente, porque claramente sin agua nosotros hoy día tenemos un medio ambiente muy complejo, principalmente en las zonas donde la legislación no ha permitido hacer un mejor ordenamiento de este recurso. Vuelvo a reiterar que para nosotros es muy importante lo que ustedes vienen a hacer hoy día, que cada vez que ustedes presentan y se dieron el tiempo de escribir, yo estuve leyendo, ustedes la leí en detalle, ustedes la estaba leyendo, nosotros incorporamos todas estas observaciones que ustedes hacen a la discusión que vamos a hacer posteriormente de cada uno de los articulados. No son cosas que quedan en el aire, nosotros tomamos esto y nuestros abogados toman estas observaciones, así como también la Secretaría, digamos, de acá, de tal manera de que cada vez que se toca un tema que está vinculado a lo que ustedes plantearon, se va a entrar, cuando estemos votando, en un espacio de discusión de todos los senadores aquí presentes respecto a lo que ustedes plantearon, de tal manera que esto sea realmente un espacio democrático en donde se construye una ley, en donde habrán cosas que se podrán acoger, otras que no, pero lo importante es que al menos existe el espacio de discusión. No queda, digamos, guardado en un escritorio, sino que más bien se conversa y nosotros tenemos registro de todas las exposiciones que se han hecho y estamos resumiendo paralelamente con las indicaciones que irán a llegar del Ejecutivo prontamente, si nos estamos haciendo cargo de la demanda ciudadana, que como les digo, hay cosas que se pueden acoger, otras que no, pero la idea es que al menos, como tú dices, existe el espacio de discusión. Vamos a darle la palabra a nuestros próximos expositoras y, como le digo, me voy a tener que retirar un poco antes, pero le damos la bienvenida. Presidenta, disculpe, estimado, disculpe. Antes, yo quisiera, disculpe la interrupción, pero además darle gracias por recibirlo como asociación de la provincia de San Felipe. Uno tiene que agradecer a la autoridad, a los parlamentarios, para que lo reciban, y a nosotros, como decía usted, es muy distinto participar en una comisión como Servicio de Agua Potable Rural o como asociación, porque no es lo mismo la Asociación de Agricultores de este país, no es lo mismo la Junta de Vigilancia de nuestro país y de las distintas asociaciones de exportadores, de agricultores. Entonces, cuando lo dan el espacio, obviamente uno trata de presentar todas las inquietudes, pero también agradecer doblemente que lo reciba al mundo rural en esta instancia. Y un saludo para ustedes, amigos de la primera y la tercera región. Muchas gracias, presidente. Mencionar también que hoy día nos acompaña el abogado Andrés Meneses. Él es el representante del Ministerio de Agricultura para esta comisión y también es muy importante su presencia porque, como ustedes ven aplicadamente, él va anotando todas las observaciones respecto al Código de Agua que cada uno de los expositores está presentando, entendiendo que lo que usted me está diciendo es que aquí, en este espacio republicano y democrático, todas las personas somos iguales, no importando el patrimonio que cada uno tenga, el espacio para escucharnos es el mismo. Son los mismos tiempos, el mismo respeto, por lo mismo le he dado la explicación varias veces de que nos tengamos que retirar un poco antes, solo porque estamos discutiendo presupuesto y que también tiene que ver mucho con la pequeña agricultura, parte de lo que estamos discutiendo hoy día en el Senado. ¿Ya? Así que agradecerle a todos y darle la palabra. Aski Sumarama, Ataki Sumajay, Gilatanaja, Cuyacanaja, Nayan Sutinaj, Francisca Salazar Satau, Guaviña, Marcas Jirigua. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Francisca Salazar, soy del pueblo de Guaviña. Y no solamente, y le quiero hacerle un alcance, que nuestra propuesta no solamente viene como comunidades de agua del pueblo de Guaviña. También vengo con mis compañeros, pues nuestra propuesta viene como macro zona norte, con mis compañeros del pueblo Licarantay, pueblo Coya, pueblo de Aguita, pueblo Quecho y pueblo Aymara. ¿Ya? El día 29 de octubre del presente año, 23 dirigentes de las comunidades indígenas
y comunidades de aguas y organizaciones indígenas aymara, quechua, atacameño, coya y diaguita se autoconvocaron en Iquique con el apoyo de CONAVI para discutir la propuesta a presentar ante la Comisión de Agricultura del Senado de la República, a objeto de que se incorporen aspectos fundamentales que dicen relación con el reconocimiento y la protección de los derechos ancestrales de las aguas por parte de las comunidades indígenas. Los temas tratados en el taller fueron de disposiciones generales de la Ley del Código de Aguas, ideas de protección, conflictos jurídicos y de las dudas interpretativas del proyecto de reforma del Código de Aguas. Dentro de este último tema se debatió sobre los cambios que se realizarían al Código de Aguas en temas de aprovechamientos de aguas superficiales, aguas subterráneas, canales de regadío y otros. Al final de la jornada, la mesa de trabajo elaboró la siguiente propuesta para ser presentada en la Comisión de Agricultura del Senado. La importancia del agua para los pueblos originarios, el respeto a su cosmovisión y diversidad cultural. Aquí queremos hacerle esta introducción para explicarle a ustedes qué tan vital es el agua para los pueblos indígenas. El agua, desde la Comisión Indígena, tiene una importancia vital que trasciende la dimensión corporal de su necesidad de consumo. La relación que tenemos con nuestra tierra, territorios y el agua constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Esta relación con nuestra madre tierra nos obliga a conservar nuestra agua dulce y mares para la supervivencia de las generaciones del presente y del futuro. El agua es un ser vivo, omnipotente, creador y transformador. El agua es a la tierra como a la sangre al cuerpo humano. La mejor expresión práctica de esta cosmovisión es precisamente el uso racional y respetuoso que hacen de este y de todos los recursos que les brinda la naturaleza. Es por ello que los proyectos de abastecimientos de agua y saneamiento para comunidades indígenas deben ser desarrollados desde un enfoque intercultural que valore y respete los conocimientos, leyes y formas de vida tradicionales que enseñan a estas comunidades a ser responsables, cuidando este obsequio sagrado que conecta y sostiene toda vida. Nuestra propuesta. En primer lugar, las comunidades indígenas del norte de nuestro país vienen a manifestar que se respeten los derechos a la participación de los pueblos indígenas, en razón a la cual reclama la exigencia de la consulta indígena del proyecto de reforma al Código de Agua. ¿Y a qué nos referimos en esto? Porque esta es una medida administrativa que amerita consulta indígena a los pueblos originarios. En segundo término, vienen a demandar y representar que se elimine el Decreto Ley 66, que aprueba el reglamento de consulta indígena, el Decreto Ley 40, que regula el procedimiento en el marco de los proyectos sometidos al CIA. Se debe contemplar la reivindicación del agua para las comunidades indígenas y la reparación por el daño a los sistemas tradicionales de uso, administración y cultivo. A las comunidades consideran de suma importancia que la Comisión pueda sesionar en la región de Tarapacá, a objeto de poder escuchar la voz de las comunidades. Es importante considerar, en el marco de las organizaciones de usuarios de agua, que se respeten las formas de distribución, administración y fiscalización de las aguas conforme a los usos y costumbres que realizan las comunidades indígenas y regantes, porque esto hoy día no está regulado. Entonces, eso es importante para nosotros. También es importante que haya una declaración de zona agrícola. ¿Por qué? Porque en el norte nosotros estamos considerados como zona minera, no como zona agrícola, ¿ya? Si bien es cierto, somos unos valles dentro del desierto, pero existimos y existe la agricultura en el norte. Dice, regulación de las aguas del minero. Se considera que dichos derechos afectan las cuencas, no siendo objeto de fiscalización de ningún tipo, razón para la cual se propone se elimine dicho artículo, que pone en serio riesgo los ecosistemas hídricos de las comunidades. Es necesario establecer en la legislación de agua lo reconocido jurisprudencialmente y que constituye el resguardo de los derechos ancestrales sobre las aguas de las comunidades, cuya consagración se encuentra en el artículo 64 de la Ley 19.253, se refiere a la ley indígena,
Aquí en el norte nosotros somos, los pueblos aymara y atacameños, somos dueños de los recursos naturales y específicamente el recurso hídrico. Que la modificación del Código de Agua se ajuste a los estándares del Convenio 169 de la OIT. Restitución de los derechos de agua, y esto nos referimos específicamente a las aguas reservadas, que hay muchos derechos especulativos, y si están en territorios indígenas que hoy día están en manos de la minería, esos derechos de agua sean restituidos a las comunidades indígenas. Trabajar conceptos especiales de derecho indígena sobre el agua, estatus especiales como uso ancestral, regulable por vía especial y no a través de los artículos transitorios. Crear una mirada, crear un frente de defensa de los derechos indígenas con autonomía. Que el Código de Agua establezca una normativa especial y diferenciada por zona, específicamente tratando de zonas del norte del país, dado que se trabaja bajo condiciones de escasez hídrica, dado que gran parte de los derechos fueron consagrados a empresas mineras, principalmente Soquimich. ¿Por qué? Porque nuestra realidad del norte es totalmente distinta al sur. Nosotros, y es lo que yo le decía a mis compañeros y a muchas autoridades, yo voy al sur y me puedo ahogar en un río del sur. En cambio, en el norte, usted va a uno de los ríos nuestros, con suerte se moja los piececitos, los tobillos. Entonces, esa es nuestra realidad, totalmente distinta. Cuando se genera el Código de Agua, no fue pensado en los pueblos indígenas en el fondo, porque en ese tiempo nosotros no estábamos reconocidos por ley. Fue pensado para la sociedad civil chilena, para el tema agrícola, pero no vieron que nosotros existimos en los pueblos indígenas y que hoy día necesitamos que haya ese respeto, sobre todo en el recurso hídrico. Voy a dejar el paso a mi compañero Licarantay, que él también tiene algo que decir. Huacina Callajía, aquella Cristian Espíndola, aquella del pueblo de Toconao. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Espíndola, soy del pueblo de Toconao, la segunda región. Complementando con lo que dijo la hermana Aymara, ¿no es cierto? Nuestra nación Licarantay, de San Pedro de Atacama la Grande, ¿no es cierto?, tiene territorio y aguas de uso ancestrales. Nuestro territorio y aguas no están protegidos por nuestras prácticas, nuestros saberes, ¿no es cierto?, y tradiciones, sino también tenemos instrumentos jurídicos que protegen el derecho de esto, que es como es la OIT 169, ya aparte de los convenios internacionales que existen, ¿no es cierto?, en cual Chile también se adjuntó. Nuestro conocimiento ancestral se basa en una experiencia que se sustenta en una ocupación humana que es milenaria en el Salar de Atacama, concretamente hace 13.000 años. Nosotros hace 13.000 años tenemos usos de agua, ¿no es cierto?, lo que nos da la oportunidad moral sobre el territorio como nación Licarantay. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros somos una nación preexistente al Estado chileno, a la invasión española, a la invasión inca y a la chilenización. Estamos hace 13.000 años. Y en base a esa autoridad moral, decimos que este territorio es libre, queremos un territorio libre de actividades económicas propias de países subdesarrollados que se están aplicando actualmente en nuestro territorio. Es lo que consideramos nosotros como nación Licarantay. Porque el Salar de Atacama y los ecosistemas andinos tienen un valor ambiental y ecológico único que no podemos dejar en vagar para su destrucción al corto plazo. Todos sabemos lo que está pasando en el Salar de Atacama. La destrucción que se está llevando en los bofedales, con la flora y principalmente con las comunidades indígenas. Esta afirmación no se debe ser tomada como un capricho, ¿no es cierto?, político, como lo han querido caracterizar a ciertos sectores políticos y empresariales. Son años de desarrollo en nuestro conocimiento práctico y también estudios científicos, incluyendo varios premios nacionales e investigación de punta. ¿Qué quiero decir con esto? Que avalan la preexistencia de nosotros, científicos que viven y están viviendo en el Salar de Atacama, en la cuenca del Salar de Atacama o en el mismo pueblo de Toconao o pueblos aledaños, que demuestran el uso ancestral de esta agua que nosotros ocupamos y que ahora a destajos están sacando esta minera en nuestro salar. Como segundo punto, ¿no es cierto?, la economía primaria extractivista, ¿no es cierto? Chile no puede seguir desarrollándose en base a economías primarias extractivistas, eso es de países subdesarrollados, los consideramos nosotros. Como ya le hemos demostrado el conocimiento local y el conocimiento experto, los ecosistemas de salares son únicos
Y en esto insisto, ¿no es cierto?, en ese sentido, seguir con su explotación es reproducir un modelo tercermundista. Como les comentaba anteriormente, el Salar de Atacama, porque es paradójico que las mineras tengan acceso a miles de litros de agua, ¿no es cierto?, y nosotros los pueblos indígenas, como es el caso de Toconao, que estuvo 21 días, sin agua potable, y paradójicamente al frente tenemos el Salar de Atacama, donde las mineras como SQM, Albemarle, Minera Escondida, Saldívar, tienen agua a destajos. La calidad del agua en el Salar de Atacama, la calidad potable en varios pueblos, no es la óptima. Y estas mineras sacan agua para su producción y agua dulce. Como ya lo he demostrado, el conocimiento local y el conocimiento experto, los ecosistemas de salares son únicos, ¿no es cierto? Si ustedes como parlamentarios sueñan con un Chile que se proyecte como un país desarrollado, así como lo sueño yo y mis hermanos Licalantay, mi hermano Aymará, mis hermanos Coya, los hermanos Yaguita y los hermanos del sur, los hermanos Mapuche, todas las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, y poco vulnerables ante la crisis global, ¿no es cierto?, deben reflexionar de manera crítica y pensar en una economía distinta, teniendo una mirada futurista, pero a la vez responsable con sus habitantes. Se asocia generalmente el Salar de Atacama o el desierto de Atacama con personas o un lugar donde no hay vida. Y no es así. Nosotros donde vivimos existe vida. Nuestros abuelos caminaron por esos sectores, nos dejaron nuestra herencia ancestral, que es el agua, el territorio. El agua para nosotros es sagrada, es parte de nuestra cosmovisión, es como la sangre para el cuerpo, para nosotros, para todos los pueblos originarios. Entonces, quiero aclarar que cuando se vaya a San Pedro de Atacama se piense no solamente que vamos a ir al desierto, sino que existe vida. Existe gente que hace agricultura, hay gente que hace ganadería, hay gente que vive del agua. Tenemos una ingeniería hidráulica de hace 13.000 años de regadío. Esto, lo que se ve ahora, es algo nuevo. Entonces, como ustedes ven ahí, hay una imagen de nuestros animales sagrados, que son los flamingos, que están muertos, se están muriendo. Se está acabando la vida. De a poco se está apagando la vida en el Salar de Atacama, y sin el agua no vamos a poder existir. Hago ese llamado a ustedes como senadores, también como lo hizo la hermana Aymará, ir a sesionar a la primera región, ir a sesionar a la segunda región, ir a sesionar a la tercera región, a salir de su zona de confort, con mucho respeto lo digo, y conversar y entablar conversaciones con la gente de las regiones. Es importante que ustedes también se acerquen. Así como nosotros hacemos el esfuerzo de llegar acá y se agradece la invitación, queremos también que ustedes vayan para allá, ¿no? Lo otro, para concluir, no sé, porque el Salar de Atacama y los ecosistemas son únicos. Lo otro de la economía innovadora, en ese sentido mi invitación a ustedes, autoridades, es que gobiernen de manera distinta, pensando en desarrollar una economía tercermundista, sino una economía innovadora, de punta, que el Salar se pueda continuar su desarrollo en base a nuestras tradiciones y costumbres, proyectándola y abriéndola a nuevas alianzas en forma de estar y desarrollarse en el mundo que no sean destructoras en nuestros territorios. Nosotros como pueblo originario hemos aprendido a partir de la experiencia en el territorio y proponemos modelos de gestión del territorio basado en el respeto a la vida y sus habitantes. Sin querer romantizar, ¿no es cierto?, no estoy haciendo referencia a un retorno a las cavernas ni ir a vivir a las pircas nuevamente, ¿no es cierto?, pero que sí que pensemos en un territorio distinto, en el cual existan convivencia entre la naturaleza y los seres humanos. En economías innovadoras, en ese sentido, mi invitación a ustedes como autoridades que gobiernen de manera distinta, pensando en desarrollar una economía tercermundista, proyectándola y abriéndola a nuevas alianzas en forma de estar de desarrollarse en el mundo, que no sean destructoras a nuestro territorio. Destrucción del Salar legitimada por el Estado. Es de conocimiento público en el que el Salar se está siendo destruido por la minería del litio. En este caso, Minera Spence saca 459 litros por segundo. Minera Saldívar, 475 litros por segundo. Sokimich, la empresa estrella que tenemos ahí nosotros, la empresa corrupta, ¿no es cierto?, que aparte de ser corrupta, la empresa Sokimich en el Salar de Atacama ha comprado conciencia, ha negociado valores, ética, costumbres, extractivismo, desarraigo, ha provocado. Minera Escondida, 1.985 litros por segundo. Un total de 3.881.8 litros por segundo que sacan estas mineras.
Es inconcebible que la institucionalidad chilena siga permitiendo de manera impune que una empresa involucrada en escándalos de corrupción como SQM continúe lucrando en nuestro territorio. Empresas como Arbemalde también lo hacen. Y así como nuevas empresas que emergen y afectan directamente a mi comunidad de Toconao, como es el proyecto Trinity, que llega con la empresa World Mineral, ¿no es cierto?, donde van a destruir los salares de Puxa, los salares de Tara, los salares de Quisquiro, ¿no es cierto?, donde existe vida, medio ambiente. Caso aparte también para los hermanos de Peine, que se merece, ¿no es cierto?, está la empresa o el proyecto X1 del señor Francisco Javier Errázuriz, quien con su estado de abogado ha hecho lo imposible por instalarse en el Salar de Atacama. Para concluir, esa es nuestra realidad, es lo que está pasando en el Salar de Atacama. Yo creo que están al tanto de lo que está sucediendo, pero que tengan en consideración las peticiones que le estamos haciendo como comunidad. Muchas gracias. Aquí le doy la pasada a mi hermana Coya. Le vamos a dar la palabra al senador, que se debe retirar, tengo entendido, también tiene una actividad de presupuesto. Yo quisiera valorar, por cierto, las presentaciones que se han realizado hoy. Comunicarle a propósito de lo que usted planteó de salir de la zona de confort, que en el caso de la Comisión de Economía vamos a sesionar en Arica el 15 de noviembre. Okay. Y la Comisión de Agricultura también está evaluando sesionar ahora en el extremo sur. Y la Comisión de Economía ya tuvo una sesión también en el Maule, estuvimos en Linares, Talca y Curicó. Así que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo para poder sesionar en regiones, sobre todo para escuchar directamente a los ciudadanos respecto de los distintos proyectos de ley que estamos analizando en las distintas comisiones. Pero por cierto que me parece que su crítica es constructiva y la acogemos positivamente. Tanto es así que, de hecho, ya habíamos tomado la decisión de sesionar en regiones. Muy buenas tardes, mi nombre es Elena Rivera, yo represento al Consejo Nacional del Pueblo Coya, Camanchigui, y a la comunidad indígena Coya, Comuna Copiapó. Somos de la tercera región. Nosotros tenemos una parte de, así como el ser humano no vive sin respirar, nuestra Pachamama no vive sin agua. O sea, el agua es todo, sin agua es nada. Entonces, tienen que tener en cuenta que el agua es un recurso no renovable y sin ella ya no había vida. O sea, Chile se está lucrando demasiado con el agua y tenemos que ver que ustedes, que son los que a nosotros nos representan, tienen que dejar de favorecer el extractivismo que va en desmedro contra las personas, la tierra, el medio ambiente, y que sea necesario que tomen conciencia. Ahora, para tomar estas clases de decisiones de nuevas reformas que se están haciendo acá, porque así seguimos y vamos favoreciendo al cambio climático que harto daño nos está provocando. El río de Copiapó a nosotros se nos está muriendo. El valle de Copiapó se está secando. Y esto no se trata porque es una zona seca, porque es una zona árida, porque falta lluvia, sino simplemente porque se consume mucho más de lo que el acuífero recibe. En recargas naturales, por supuesto. Y esta podría ser peor, ya que los derechos de agua que se están otorgando se cuatriplican a la cantidad que el acuífero está recibiendo. El desarrollo simplemente económico, los agricultores enfrentan serios problemas para regar sus cultivos y las mineras pagan hasta 60.000 por litros por segundo para asegurar su abastecimiento. Gracias a esos, empresarios locales se han embolsado hasta $4 millones por vender los derechos de agua, que se recibieron gratuitamente por el Estado. Esto es un estudio del año 2009. Y en ese verano se hizo que a nosotros nos iba a alcanzar el agua por 3 años más, el agua potable o el agua dulce, porque es demasiado lo que se pasa a las empresas privadas, el agua. Acá tenemos el rol de la DGA en nuestra región. Si bien es cierto, la DGA es un ente reconocido por el gobierno, en Copiapó es un estorbo para las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque las comunidades al momento de solicitar el agua no se reconocen como aguas ancestrales.
y se nos aplica el Código de Agua y el uso efectivo de este, en lo cual nosotros como comunidad transhumante no tenemos un uso de 365 días del año. Nosotros tenemos usos estacionales de las aguas, por nuestros ganados, por nuestra agricultura, porque la tierra hay que dejarla descansar, y por muchas otras cosas que nosotros como indígenas lo entendemos. La Junta de Vigilancia en Copiapó está compuesta en su mayoría por empresarios de monocultivos, en lo cual dificulta el uso de las riberas del río que hacía tiempos antaños se usaban para los agricultores, para las otras clases de emprendimientos que tenían los indígenas en su época. Nosotros también queremos que en los lugares de las altas cordilleras, donde no hay juntas de vigilancia, se coloquen las juntas de vigilancia, pero con un sentido indígena, incorporando a nosotros los indígenas y conocedores del sector. Y que se haga una junta de vigilancia efectiva, que salga a terreno, que no tape las cosas que pasan en los sectores. Esto es un poco la exigencia del pueblo Coya, de la nación nuestra, que también venimos a ratificar lo que dijo Francisca, nuestra hermana Aymara, y Cristian, nuestro hermano Licalantay. Nosotros exigimos la consulta indígena de esta reforma, ya que es un tema que nos involucra directamente porque es una medida administrativa. Que las comisiones sesionen en la región de Atacama, y lo hemos dicho y lo hemos enfatizado las tres personas, para que éstas vean y conozcan la problemática in situ de los lugares. El río de Copiapó es una zona saturada y una zona de sacrificio. Queremos que se protejan las aguas de Copiapó, que no por ser empresas públicas o privadas que se benefician y se aprovechan del río, usen el agua. Además, sean estas restituidas a las comunidades collas del sector, las cuales hacen uso ancestral de ella. Y lo otro sobre los salares, que acá no está, es muy importante que vean ese tema en el salar de Maricunga, ya que no queremos ser un salar de Atacama más. No queremos que la empresa Soquimich vaya y nos destruya lo único virgen que nos queda en nuestra región, porque es lo único virgen que tenemos. Y además con una propuesta de volver a tirar las aguas que ellos mismos van a desocuparlas, volver a lanzarlas al salar, que eso es algo impresentable. La biodiversidad allá se va a morir en pocos segundos. Y nada, y estas son unas fotos de cómo era el río de nosotros, cómo fue en tiempos que se secó, y esta foto, que es la muerte masiva de camarones, fue hace un mes atrás. Es la foto más reciente, que no se ha hecho nada, se le consultó a la Junta de Vigilancia, a la DOH, a todas las personas habidas y por haber, y no hubo respuesta en nuestra región. Y hasta ahora no sabemos por qué. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que yo creo que para los amigos de Aconcagua, gran parte de lo que ellos nos proponen es lo que se está trabajando en este Código de Agua. Yo creo que la idea de tener un Código de Agua nuevo es tomar y recoger todas las inquietudes que se tengan en diferentes partes del país. Sabemos que tenemos un país diverso, en el sur no es lo mismo que en el norte, eso lo sabemos, pero de acuerdo a la presentación que hacen los amigos de Aconcagua, yo siento que el Código recoge mucho de lo que ustedes nos están planteando. Y por el lado de ustedes también hay un tema ahí que se está trabajando. Yo creo que el que tiene más conocimiento hoy día en esta mesa es el representante del Ejecutivo, del Ministerio de Agricultura, que creo que va a poder aclararle a ustedes algunos puntos que son importantes. Referente al tema de salir a las diferentes zonas a tener sesiones, el Senado está en una posición de recorrer, de salir, ya se ha hecho, se va a seguir haciendo y no hay ningún problema de poder asistir y conocer estas realidades. Porque sabemos que son realidades muy, muy diferentes, el norte con el sur, y estamos en esa zona, así que esa es la línea que tenemos y para poder escuchar. Esto es un código que obviamente que debe recoger las inquietudes de todos quienes vivimos en este país y queremos lo mejor. Entonces, sabemos que el consumo humano es la prioridad, eso es así y estamos todos de acuerdo que así sea, y tenemos que tratar de proteger, como digo, lo que significa nuestra flora, fauna y todo lo que involucra este
vital elemento que es el agua. Así que le damos la palabra al representante del Ejecutivo para que nos comente algo. Gracias, presidente. Antes que todo, quisiera agradecer la presencia de las organizaciones que nos acompañan hoy día. Quisiera también poner el acento en un concepto que se ha repetido en prácticamente todas las presentaciones, que es el concepto de uso ancestral del agua. La verdad es que si hoy día nosotros revisamos la legislación vigente, empezando por la Constitución, la legislación reconoce dos tipos de derechos: los derechos constituidos y los derechos reconocidos, y a ambos les da el mismo estándar de protección. Básicamente, para hacer una diferenciación bastante simple de en qué consisten uno y otro, podemos decir que los derechos constituidos son aquellos que se originan en un acto de autoridad, en alguna resolución de autoridad competente que antes o durante la vigencia del Código del 81 le ha otorgado a un particular un derecho a aprovechamiento de agua determinado cuando este particular lo ha solicitado. Los otros son los derechos consuetudinarios o los derechos reconocidos, que la Constitución los reconoce tan válidos como los que están inscritos, aun cuando no lo estén. Y en esa categoría entran los derechos de los cuales ustedes nos han hablado hoy día, los derechos ancestrales. Hoy día el Código de Aguas vigente contempla un mecanismo de regularización de esos derechos que está contenido en el artículo 2º transitorio. Y, por cierto, presidente, es un mecanismo que el Ejecutivo está evaluando mejorar en cuanto a su rapidez y en cuanto a su expedición dentro de las indicaciones que esperamos ingresar próximamente a la discusión que hoy día nos convoca. Es decir, dado que ustedes pueden demostrar, por ser poseedores de derechos ancestrales, que esos derechos ya estaban siendo ejercidos 5 años antes de la entrada en vigencia del Código del 81, bueno, ustedes perfectamente podrían solicitar, en cuanto a titulares de sus derechos, sea que los titulares sean personas individuales o comunidades indígenas, podrían perfectamente, solicitar la regularización de derechos conforme al procedimiento establecido en ese artículo. Por lo tanto, nosotros tenemos una mirada como Ministerio de Agricultura bastante cercana a la que ustedes tienen cuando hablamos de derechos ancestrales. Nosotros los llamamos derechos consuetudinarios, ustedes los llaman derechos ancestrales, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y me imagino que lo que acá nos interesa tratar y resolver es de qué manera solucionamos el problema. Y quizá en ese sentido ya tenemos un buen trecho avanzado. En cuanto a la necesidad de privilegiar el consumo humano, la verdad es que esa posibilidad ya está establecida hoy día también en el Código vigente. De hecho, el artículo 27 faculta al Estado para eventualmente expropiar derechos de aprovechamiento de aguas cuando esa apropiación tenga por finalidad satisfacer una necesidad humana que sea de tipo sanitario, es decir, una necesidad que consista justamente en que la gente afectada está con escasez de agua potable. Afortunadamente, si nosotros hacemos un catastro de cuáles son los distintos usos que se le da al agua con fines productivos, y me refiero a aquella agua que es utilizada, tomada y captada desde los cauces o desde los acuíferos antes de que ésta se pierda en el mar, la verdad es que efectivamente el 80% del agua que hoy día se ocupa va destinada al consumo agrícola. Hay otro porcentaje que es el industrial, que puede ser alrededor de un 4 o un 5%. El 8% del agua restante tiene por finalidad el uso minero. Para que ustedes se hagan una idea, toda la minería que hoy día opera en Chile ocupa en su conjunto un caudal equivalente a 12 cubos, a 12 metros cúbicos. Y para que ustedes se hagan un orden de magnitud, ese caudal equivale más o menos a la caja del Canal San Carlos. En promedio, podremos variar en algunas zonas porque efectivamente en algunas zonas hay más minería que agricultura, pero en promedio estamos hablando más o menos de esos números. Por lo tanto, en realidad el agua, el agua con uso agrícola no compite con el agua destinada al consumo humano, porque el agua destinada al consumo humano que se ocupa hoy día en Chile es aproximadamente el 5%. Por lo tanto, hay agua disponible para que podamos solucionar concretamente los problemas que nos plantean nuestros amigos de las organizaciones de los APR. De hecho, nosotros estamos de acuerdo con la idea que inspira a los promotores de la reforma del Código de Agua en cuanto a que el consumo humano debe ser privilegiado por sobre todos los demás usos. Y, por cierto, también estamos en la línea de facilitar los procesos de constitución y de funcionamiento de los sistemas de agua potable rural. La ley que usted citaba hace un rato atrás, la ley 20.998, efectivamente establece un mecanismo de protección a todos aquellos elementos esenciales que tienen que ver con la operación de los sistemas de agua potable rural.
Entre esos sistemas están las cañerías, por supuesto, las torres, los pozos y también, por cierto, los derechos de agua. Aparecen mencionados como la letra C o la letra D de ese artículo. Deberían estar mencionados en la letra A, pero bueno, están ahí. Y el inciso final de ese artículo, lo importante es que señala que esos elementos o herramientas indispensables para la explotación del APR tendrán el carácter de inembargables. Pero antes de eso tenemos que asegurar de que los APR cuenten con derechos de aprovechamiento de aguas para garantizar su adecuado funcionamiento y en ese sentido ciertamente estamos trabajando como Ejecutivo para destacar el aspecto que usted releva, que es justamente priorizar el consumo humano como la primera necesidad básica que el ser humano tiene en relación con el agua. Pero quizá al mismo nivel, no olvidemos que yo estoy acá representando al Ministerio de Agricultura, o quizá en el segundo lugar, si usted lo quiere poner así, también está la agricultura, porque la agricultura no consiste en otra cosa que transformar el agua en alimentos, y los alimentos son tan necesarios para la vida humana como lo son también el consumo de agua potable. Si efectivamente se dan algunas situaciones irregulares con respecto a explotaciones ilegales, bueno, existe en primer lugar como instancia más cercana al problema las organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, comunidades de agua, sean superficiales o subterráneas, porque también hay que decirlo, el actual gobierno está también por fortalecer ese tipo de organizaciones porque son justamente las que están más cerca del problema. Nadie mejor que las organizaciones de usuarios conocen la mejor forma de administrar el agua. Y este concepto es importante recordarlo. No es el Estado el encargado de administrar el agua. Los encargados de administrarla son justamente las organizaciones de usuarios. La DGA podrá ejercer funciones de policía y funciones de fiscalización fundamentalmente en lo que se haga en los cauces naturales. Pero la entidad que mejor conoce el funcionamiento de los canales, de los ríos, de los acuíferos son justamente las organizaciones de usuarios y nosotros estamos por potenciarlas. Finalmente, solamente quisiera agregar que hay que mirar con cierto detalle la influencia que pueden tener los pequeños agricultores en el funcionamiento de las juntas de vigilancia. Nosotros siempre hemos repetido la misma cifra acá, presidente. El 80% de las explotaciones agrícolas que hay en Chile son de menos de 20 hectáreas. Por lo tanto, la mayor parte del caudal que hoy día se destina a uso agrícola está en manos de pequeños propietarios, el 80%. Por lo tanto, quizá en algunos casos, si en algunos casos se observa que hay una subrepresentación de parte de aquellos agricultores que en conjunto son una mayoría, efectivamente lo que tenemos que hacer es justamente promover la participación de esa pequeña agricultura en una entidad tan fundamental e importante como son las juntas de vigilancia, porque efectivamente ellos representan el uso mayoritario de ese caudal de los ríos. Además de eso, presidente, también quisiera poner... Señor presidente, no sé si lo puedo interrumpir un segundo para que no se pierda la idea. Me quedó claro lo que usted acaba de decir, pero sin ánimo de opacar lo que usted dice. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, escuché lo mismo. El gobierno de Sebastián Piñera, lo mismo. Pasó el gobierno de Bachelet nuevamente, lo mismo. Y hoy día usted repite lo mismo. O sea, llevamos 13 años y las cosas no han cambiado, siendo que hay una claridad. Todos coinciden en forma transversal, verde, azul, rojo, amarillo, que el agua del consumo humano es lo primero. Pero eso no se ha materializado en un papel. Eso no se ha hecho. Entonces nos queda la sensación, al final del día, de lo que usted me dice, que me voy con ese sentimiento amargo, de que, o sea, el Código de Agua, obviamente se hizo en dictadura, en 2 años, de 79 partidos a los 81. Yo sé que en democracia todos los actores tienen que opinar, pero llevamos 13 años. Entonces, usted habló de que es un tema privado, y ese es el problema del agua hoy día. No es la cantidad de agua, sino la administración del agua. Porque yo hoy día, como regante, irónicamente, yo también soy regante, tengo un problema, soy pequeño, y voy a reclamar a la Junta de Vigilancia. La vigilancia no me toma en cuenta. Voy a la DGA o voy a la Dirección de Obra Hidráulica y ellos me dicen, viejo, este no es un problema del Estado, es un problema entre privados. Y ahí se genera el problema, porque yo voy cumpliendo todo, demando a la Junta de Vigilancia, y la Junta de Vigilancia, con la misma plata que yo pago a administración, paga un staff de abogados. Y yo, pequeño, ¿a quién contrato? El defensor público. Entonces, estoy en desventaja porque el Estado no se mete. Y ese es el gran problema.
no estoy en igualdad de condiciones. Bien lo dijo don Humberto acá, que no es lo mismo una junta de vigilancia. Yo hice una presentación, tengo tercero medio. He juntado juntas de vigilancia que traen un staff de abogados. ¿Qué puedo hacer contra eso? ¿Cómo puedo luchar contra eso? Doy gracias por ser escuchado, pero hoy día usted habla que el porcentaje, con estos términos, o sea, es un 8%. Pero ese 8% yo comparto el sentimiento de ellos, porque en mi localidad, en la comuna de Putaendo, hoy día una minera se está instalando en medio del río. En medio del río. Le hicimos la guerra. La comunidad no lo quiere. El Servicio de Evaluación Ambiental no lo quiere. Pero hoy día están ellos conversando por el lado político. Por ahí están gestionando. Y ya tienen un campamento en medio de un río donde hace una mina a tajo abierto, 1,5 kilómetros a lado y lado. Van a matar toda la agricultura y todo lo que viene para abajo. En un 8%, pero créame que el daño que generan con la contaminación dura más de 500 años muchas veces. Entonces, no hablemos que ocupan un 8%, porque si me la mandan contaminada río abajo, caramba, que no me sirve. Muchas gracias, señor presidente. Mira, lo que yo valoro y lo tenía anotado aquí para consultar, porque en el fondo ustedes decían un habitante, un voto para la Junta de Vigilancia, lo que dice el representante del Ejecutivo, que efectivamente son los usuarios, son los que mejor conocen cómo repartirse las aguas. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice de que muchas veces la Junta de Vigilancia son pocos los que se hacen cargo de la Junta de Vigilancia y son los que mandan al final, y por más que ustedes quieran delegar cuando hay una poca participación, nadie le escucha. Pero tengo entendido que nosotros parece, ¿no? Es un tema que el Ejecutivo lo va a tener que aclarar. No sé si sea posible que en este código podamos regular ese tema de la Junta de Vigilancia. Es un tema que no lo tengo muy claro yo también. Ejecutivo. Y lo podemos comprobar. O sea, yo le digo a nosotros, voy a hablar en la comuna de Putaendo, soy presidenta de un comité de agua potable rural de Rinconada de Guzmán, que abastecemos 3 localidades, el Tártaro, la Vicuña y Rinconada de Guzmán, donde tenemos postas, jardines infantiles, colegios, 2 colegios, ¿ya? Y nosotros, colaboradores directos como dirigentes del Estado de Chile, de los gobiernos de turno, nosotros, si no pagamos oportunamente la factura que nos manda la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, que nos cobra por metro cúbico, nosotros no podríamos darle agua al jardín infantil, a la sala cuna, y toda la responsabilidad es nuestra. Yo eso es lo que creo, que tanto en la ley que hicieron para nosotros, que hemos estado discutiendo el reglamento, también me parece súper injusto y muy injusto que el Estado, que nosotros le cooperamos voluntariamente, ¿cierto?, apenas con un viático, nosotros le hacemos un trabajo al Estado y el Estado no se ha puesto esa camiseta que nosotros como organización necesitamos. Nosotros necesitamos que el Estado busque una ley, busque un resquicio legal y diga, ¿sabe qué? En Chile tenemos 1000 comités de agua potable y quiero ver cómo están los derechos de agua. Mire, nosotros como comité tenemos 3 acciones de agua y la Junta de Vigilancia no los considera para nada. La explicación que a mí me han dado varias veces los presidentes que han estado de turno me han dicho, mire, el Estado nosotros nos hizo un embalse porque además de eso es aberrante que tenemos un embalse, el embalse Chacrilla, usted debe recordar que se inauguró, sí. Pero el agua potable rural no tiene derecho ni a una gota, siendo nosotros como comité dueños de 3 acciones. Sí. Y tenemos que pagarle. Mire, y le voy a decir otra cosa, nosotros llevamos usando agua del río de Putaendo por intermedio de un contrato hace más de 16 años. Por lo tanto, esa agua no le ha afectado en nada a la agricultura en no producir o producir menos. Todo lo contrario, vuelvo a referirme a los grandes
regantes, han comprado extensiones de terreno, han arrendado y han hecho monocultivos de parronales, en fin, todo diverso. Entonces tampoco es que nosotros queramos quitarle el agua a la agricultura para poder funcionar. Lo que nosotros buscamos es que haya una compensación entre una, porque además le digo que estas industrias, estos agricultores que hacen su packing, necesitan el agua potable rural para poder calificar en las exportaciones, sí. Calificar la calidad del agua, la procedencia del agua, porque ellos no pueden tener un packing si nosotros como Organización de Agua Potable Rural no les damos la factibilidad. Bueno, en eso estamos trabajando este código y esta reforma para tratar de cubrir el máximo de dificultades que se tengan en nuestra extensión como país, es muy diverso. Entonces, por eso estamos en ese trabajo nuestro hoy día, ver cómo legislamos para poder dar solución a esos problemas. Pero me gustaría que siguiera el Ejecutivo para poder después avanzar. Gracias, presidente. Como venía diciendo, es fundamental que las personas, todos los usuarios de agua, cualquiera sea el destino que se le dé a esa agua, sea sanitario, minero, industrial o agrícola o generador de energía, se incorpore a participar en las respectivas organizaciones de usuarios, porque efectivamente esa es la primera instancia en la cual se pueden levantar los posibles conflictos que pueden haber ahí. Ahora, de lo que dice la señora doña Sara, por su intermedio, presidente, no me queda claro si el agua potable o el agua que ellos utilizan para hacer funcionar su APR proviene directamente del río o de algún pozo. Nosotros vivimos a pie de cordillera, por lo tanto el Estado en años atrás, 10 años, hizo pozos profundos de 180 metros, 150 metros, y no había agua. Entonces nosotros, la única opción que tenemos es comprar agua del río, porque hay napas, pero hacia abajo, digamos hacia la costa, y nosotros estamos a pie de cordillera, por lo tanto extraer agua es demasiado caro y no hay. Entonces nosotros no tenemos otra opción que no sea comprarle el agua a la Junta de Vigilancia. Sí. El río Putaendo es quien nos abastece a la comunidad de Los Patos, que es un paso fronterizo, a Lovicuña, a Humane, y por el frente hay otras 2 localidades más que se abastecen también de ríos, porque de agua. Esto nosotros lo llamamos en el agua potable rural captación superficial. Nosotros no tenemos sondajes, pozos profundos. Sí. Que termine el Ejecutivo. Gracias, presidente. No tengo mucho más que agregar, salvo que existe un punto de coincidencia fundamental, que es el que se refiere a los derechos consuetudinarios o ancestrales, como ya comentábamos hace un rato atrás, y reiterar que para que el sistema funcione adecuadamente es fundamental que todos los usuarios de derechos de aprovechamiento de agua se integren también adecuadamente al funcionamiento de la respectiva organización. En el caso de ciertos APR, entendemos, esto es más bien competencia del Ministerio de Obras Públicas que del Ministerio de Agricultura, pero entendemos que, dada la ubicación de algunos villorrios o algunos núcleos de población, efectivamente se hace mucho más difícil captar el agua por la vía subterránea porque las circunstancias o la disposición geográfica del villorrio no lo permite. No obstante eso, quiero insistir en que como Ejecutivo se está trabajando en el reglamento de esa ley de la cual conversábamos hace un momento atrás, y seguramente ese punto es el que se va a hacer cargo de mejor manera de las inquietudes que ustedes han manifestado acá, indistintamente de aquello en lo cual podamos avanzar en la modificación al Código Aguas, que efectivamente es una modificación necesaria, pero que es una modificación que tiene que hacerse escuchando a todos los sectores y, por cierto, quienes representan a quienes nosotros reconocemos como los primeros usuarios del agua, que son las personas humanas. Gracias, presidente. Gracias. Me gustaría igual dar la palabra a los amigos del norte, pero yo me quedó un número dando vuelta. La venta de agua, dice, con $4 billones. Esas aguas son aguas ancestrales, han sido hermanos de ustedes que las han vendido, porque en el fondo aparece como un reclamo ahí que me parece que tiene toda lógica, pero alguien las vendió. Esas aguas son del sector del río de Copiapó. Ahí están, es un estudio que se hizo en 2009 sobre el estructuramiento de esas aguas. ¿Pero qué las vende esas aguas? ¿Qué las vendió? Allá hace la Junta de Vigilancia, porque allá los pequeños agricultores de
de las comunidades indígenas no tienen derechos de agua del río y no pueden ni siquiera los animales ir a tomar agua en el río. Y las aguas no se pueden usar para nada. Ya. Sí, al Ejecutivo para que... Gracias, Presidenta. Yo quiero insistir, o sea, si ustedes son capaces de demostrar que desde tiempo inmemorial, ancestral o consuetudinario se vienen usando esas aguas en un punto determinado del río, perfectamente pueden ocupar el mecanismo de regularización del artículo 2º transitorio del Código. Mecanismo que nosotros también queremos mejorar en esta reforma que estamos tramitando ahora. Por lo tanto, es una alternativa que debieran mirar con bastante interés, porque si bien es cierto, es una norma general que no está pensada específicamente para cierto tipo de comunidades, también perfectamente puede ser utilizada por cualquier persona que demuestre que ya estaba ejerciendo ese derecho de agua 5 años antes de la entrada en vigencia del Código del 81. Disculpe, señor presidente, en nuestra región pasa lo siguiente, hay comunidades indígenas del Valle de Copiapó, cerca del río, que han pedido concesiones de agua bajo, no sé qué artículo, creo que tiene que ser ese el 2, pero ha tenido 800 oposiciones al tiro y no se le pueden conceder las aguas. Entonces, en Copiapó es como muy dificultoso que las comunidades indígenas adquieran el agua. Y más si son cerca del río, cerca del valle, si son cercanas a las mineras que están más arriba, porque tenemos oposición de mineras, de monocultivo, de pequeños también, que se están creando las otras personas que están poniéndose en los agricultores. Todo eso, allá es muy difícil conseguir los derechos de agua por cualquier artículo que sea. Le damos la palabra a la señora Francisca y después al señor... Me gustaría agregar a mí, y ahí donde, por ejemplo, usted me habla de que las aguas están protegidas. Ahora, por ejemplo, nosotros en el norte, voy a hablar específicamente de la quebrada de Tarapacá, nosotros tenemos 3 formas como hemos adquirido los derechos de agua, que están las comunidades indígenas, hay comunidades que han regularizado por intermedio de las comunidades indígenas, pero tenemos también las comunidades de aguas que fueron formadas de acuerdo al artículo 2 transitorio, que es la mayoría, y después también están las comunidades familiares. Me voy a quedar en las comunidades de aguas, porque son las que tienen mayor derechos constituidos. Ahí hay que buscar una forma, por eso es que es tan importante el derecho ancestral, porque nosotros existimos mucho más antes que el Estado chileno, dentro de nuestras tierras, sobre todo en la región de Tarapacá. Y nosotros teníamos una forma de vida, un derecho adquirido ya por ancestralidad. Entonces, ver cómo nosotros podemos proteger sobre todo los derechos de agua constituidos bajo el artículo 2 transitorio. ¿Por qué? Porque el artículo 2, si yo adquiero un derecho, me da el derecho al goce, al uso y a poder venderlo. Entonces, si yo tengo un derecho que yo adquirí bajo el artículo 2 transitorio, que fue adquirido por regadío para agricultura, deberíamos buscar una forma que yo no lo pueda vender al mejor postor, que fue igual como son las tierras por intermedio de la ley indígena. Si yo quiero una tierra por intermedio de la ley indígena, yo protejo mi tierra y no la puedo vender, pero solamente a una indígena. ¿Me entienden? No la puedo vender a alguien que no sea indígena. Y a lo mejor yo creo que aquí debería ser el resguardo en este tipo de derechos de agua, de las comunidades de agua, que tiene que haber un resguardo, como yo protejo ese recurso, cosa que mis compañeros, que es la mayoría, tiene inscrito bajo el artículo 2 transitorio, pueda restringirlo en cierta forma, que ellos no puedan vender derechos de agua. De hecho, tenemos una oposición, nosotros que no más de 2 meses atrás, que la minera Paguanta se iba a instalar a la cabecera de la quebrada de Tarapacá y compró derechos de agua de una subcuenca, que es Borome y Coscaya, y a la final de la quebrada de Tarapacá, que es el pueblo Pachica, 15 litros por segundo. Y los quiso trasladar desde la cabecera y de la subcuenca al comienzo del río. ¿Se da cuenta? Y a la final, y eso no puede ir a hacer. ¿Por qué? Porque, como le digo, si Cristian, o usted, por ejemplo, usted tiene su derecho de agua y me lo quiere comprar, y yo lo puedo vender en este minuto. Entonces hay que buscar dentro de esta nueva reforma cómo nosotros hacemos que esos derechos sean restringidos.
Correcto. Que no se pueda vender a cualquier postor, simplemente entre indígenas y con la finalidad y el objetivo para la cual fue adquirido. Ahora, me gustaría agregar, en el tema, dice el abogado, que uno puede solicitar derechos, pero ¿qué pasa con las cuencas que ya están cerradas? No hay más agua, están agotadas. ¿Me entiende? Y mi cuenca está cerrada, está agotada, no hay recurso hídrico. Entonces, ¿cómo nosotros, y ahí hablamos de una de las propuestas nuestras, vamos a los derechos especulativos, que esos derechos deben ser restituidos a las comunidades ancestrales, a las comunidades, a los pueblos originarios. Por eso que debe haber una ley especial en el recuarto, en la reforma al Código de Agua, especial para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios. Le damos la palabra al señor y después para que tú contestes y cierres. Gracias, presidente. Con respecto, el Código de Agua es del año 1981. Tienen que considerar que este código ya es viejo, está gastado. ¿Qué le proponemos nosotros como comunidad indígena y también si se pueden ellos también adherir? Es trabajar en una mesa en conjunto porque está bien, todas las problemáticas se solucionan acá en Santiago. En estas 4 paredes se toman las soluciones, pero los problemas, los verdaderos problemas, presidente, existen en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales, que es más potente de lo que ustedes creen, porque estamos hablando de agua. Con respecto a lo que decía acá el abogado, el tema del uso de agua central está comprobado hace bastante tiempo por los investigadores, sobre todo en San Pedro de Atacama, investigadores científicos, eso ya está comprobado, que nosotros tenemos uso hace 13.000 años, si es que no son 14.000 años más. Y lo otro que también es importante que se considere en este código es el control, el agua que generan o que ocupan estas grandes mineras, presidente. Sí, ese es el tema, porque se favorece mucho a las mineras, se les favorece, y las personas comunes y corrientes, los agricultores, los ganaderos a nivel nacional, quedan con las manos vacías, así de simple. Considerar también que este código, que como le decía yo recién, este código también no es equitativo, no es igual, porque es un solo código a nivel nacional, pero las situaciones en las regiones del país son distintas. La región de Atacama, la región de Tarapacá, de Parinacota, de Odiaguita, con la gente del sur es distinta, es muy distinta. Entonces este código es plano, no, topográficamente es plano. Y lo importante es que se tiene que considerar también que los ríos son libres, hay que dejarlos correr, si es parte de la naturaleza. Porque cuando la naturaleza se enoja, la Pachamama se enoja, rompe todo lo que encuentra en su camino. Ese es el tema. Pero considere, por favor, trabajar con nosotros, con las comunidades indígenas y con la gente del sur. Es importante que ustedes se acerquen, nos inviten constantemente. Estamos trabajando, sí, de eso estamos. Así, le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias. Ya por la hora hay que ir cerrando, entonces, para que el Ejecutivo cierre. Gracias, presidente. A ver, 3 puntos. El primero es, como lo plantea doña Francisca, es la restricción en la facultad de poder enajenar los derechos de aprovechamiento de agua. La verdad es que ese es un tema distinto, más complejo, que concierne más bien a una posible modificación a la ley indígena, que es la que se hace cargo, por ejemplo, de cómo las comunidades indígenas han de administrar los predios que les pertenecen a la comunidad, en la cual ya existen ciertas restricciones, no pueden arrendar por periodos superiores a 3 años, no pueden enajenar sino bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. De manera que, si vamos a darle el mismo tratamiento al derecho de aprovechamiento de agua, es esa la ley que habría que revisar más que el Código de Aguas, porque aquí no tenemos que hacer cargo de cuáles son las particularidades de las comunidades indígenas más que el agua en sí. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando la cuenca está agotada? Bueno, quiero insistir. La cuenca está agotada cuando ya no existen nuevos derechos de aprovechamiento de agua por otorgar en esa cuenca, cosa distinta a los derechos constitucionales que ya existen y ya se vienen ejerciendo desde tiempo inmemorial. Por lo tanto, si usted logra demostrar que está utilizando un caudal determinado para regar el predio perteneciente a una comunidad también determinada, sin perjuicio, sin clandestinidad y sin violencia, pero sobre todo sin perjuicio de un tercero que podría reclamar esa agua, ya de hecho están configurados los antecedentes que la ley exige para que ese derecho pueda ser regularizado, que no es lo mismo que hablar de otro derecho que tenga que ser otorgado. Efectivamente, cuando la cuenca está agotada, usted ya no puede otorgar más derechos. Eso es lo que define a la cuenca agotada. Acá estamos hablando de algo distinto, estamos hablando de la regularización de un derecho que ya existe y que se ejerce. Y en tercer lugar, acá
Don Cristian hablaba también de las situaciones que varían tanto a lo largo de nuestra geografía, y la verdad es que en ese sentido el Código de Aguas lo que propone es un marco para la administración y el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua que puede ser ajustado en cada región, en cada provincia o en cada cuenca de acuerdo a la realidad geográfica de ese lugar por las distintas juntas de vigilancia de comunidades de agua que existan en ese punto determinado. Lo que le quiero transmitir es que el Código de Aguas es un cuerpo normativo, por así decirlo, ajustable a las distintas realidades, porque no dice de qué manera se tiene que usar o administrar el agua en una cuenca determinada, sino que lo que hace es establecer ciertos parámetros, ciertos pisos o ciertos techos para que dentro de eso pueda manejarse la organización de usuarios respectiva, que, repito, es quien mejor conoce cómo funciona el agua en ese punto para poder administrarla de acuerdo a la realidad de ese lugar, de esa provincia o de ese valle. Gracias, presidente. Bueno, antes de que terminen, a mí me llama mucho la atención, digamos, todos hemos estado hablando de las juntas de vigilancia, pero en ningún caso usted se refirió a ver si se le iba a quitar un poco de poder a las juntas de vigilancia, porque en realidad ellas son las que llevan toda la estrategia al respecto, digamos, porque si ellos quieren le dan agua, si no quieren no dan agua, si quieren cobrar la cobran, entonces tienen demasiado poder. Y yo creo de que estamos en un país en que realmente, o sea, si queremos aplicar la igualdad para todo, deberíamos también quitarles un poco de poder a las juntas de vigilancia. Eso, señor presidente. Sí, por favor. Gracias, presidenta. En este punto también me gustaría insistir en que hoy día efectivamente el Código también establece ciertos mecanismos de solución de controversia que se producen entre los usuarios. Para eso, por ejemplo, se establece ciertas normas arbitrales para que a través de un árbitro, ni siquiera yendo al juzgado de letra respectivo, ese conflicto pueda ser solucionado. Ahora, efectivamente existen ciertos límites bajo los cuales una organización de usuarios tiene que funcionar. Esto no es un feudo y tampoco es una especie de reinado sin corona. Acá, en caso de que la Junta de Vigilancia o el directorio de la Junta de Vigilancia, mejor dicho, incurra en alguna actuación indebida, bueno, ahí está la Dirección General de Aguas para ejercer las funciones de policía que el Código le asigna. Ahora, podemos efectivamente avanzar en la mejora de esas normas, pero lo que nosotros queremos proteger como concepto es que sean los mismos usuarios los que se den a sí mismos el gobierno y la mejor administración del derecho a aprovechamiento de agua. ¿Por qué no se ha hecho la consulta indígena a los pueblos originarios sobre la reforma al Código de Agua? Porque, como lo dijimos, de acuerdo al convenio 169, es una medida administrativa que sí amerita consulta indígena. ¿Por qué desde el 2011 a la fecha no se ha hecho? Muchas gracias, presidente. Si nosotros revisamos la historia de este proyecto de ley, no esta ley porque todavía no ha llegado a hacerlo, veremos que efectivamente la Secretaría podrá confirmarlo. El asunto se ha planteado varias veces y, bueno, la verdad es que, en principio, el órgano primario llamado a pronunciarse sobre puntos como este del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante eso, el espíritu de la consulta indígena apunta a que efectivamente tengan que someterse a consulta aquellos aspectos que inciden particularmente, positiva o negativamente, en comunidades indígenas. Ahora, no tengo a mano en este minuto la historia de la ley como para darle específicamente las respuestas que ya antes las autoridades del Ejecutivo anterior han dado sobre este punto, pero lo podemos revisar y seguir conversando. Correcto. Bueno, habiéndose cumplido la razón de esta sesión, se levanta y no me cae ninguna duda que, como ustedes están viendo en sus zonas, que se pueda conocer esa realidad. Yo creo que era súper bueno de ponerse de acuerdo con la Secretaría para organizar y ver cómo se puede ir a visitar, a conocer las experiencias de ustedes para poder también tener una visión mucho más amplia de lo que significa el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias por el espacio, porque para nosotros es muy importante, porque yo revisé todas las personas que han expuesto el escenario de 2011 a la fecha,
y somos los únicos desde el mundo, usuarios del agua, desde el mundo indígena. Entonces, agradecemos muchísimo esta oportunidad de poder venir a expresarle nuestras propuestas, nuestra mirada del mundo indígena, y por supuesto que lo vamos a estar esperando en la región de Tarapacá, en Atacama, en Copiapó. Cuando usted nos lo diga en tal fecha estaremos ahí, nosotros convocaremos a nuestros pares. Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido la sesión se levanta. De esta forma, entonces, culmina la sesión de la Comisión de Agricultura que ustedes lo acaban de ver, acaba de presenciar distintas posturas en torno a la reforma del Código de Aguas, el punto finalmente sobre el cual se centró esta sesión. Recordemos que esta comisión inició sesionando de forma conjunta con la instancia de medio ambiente a propósito de lo que tiene que ver con la creación del Servicio Nacional Forestal. Y finalmente sesiona de forma unificada, solitaria podríamos decir, única en cuanto a la reforma del Código de Aguas. El otro punto quedó pendiente, no obstante, hay distintos puntos que han sido expuestos por las comunidades, en este caso provenientes desde la región de Tarapacá, también provenientes desde la zona de Aconcagua, y vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con el senador Juan Castro. Senador, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto que terminó siendo básicamente una audiencia con el senador Juan Castro, puesto que los demás integrantes de esta instancia, recordemos, a partir de las 15:15 horas, usted también lo podrá seguir en vivo y en directo, estarán con una nueva instancia mixta de presupuestos, con los puntos que quedaban pendientes sobre el articulado. Volviendo a lo del día de hoy, senador, esta posibilidad, ¿dónde se da cuenta de un desequilibrio de poder, podríamos decir, al menos es lo que han dicho en primera persona de estas comunidades, entre las juntas de vigilancia y lo que tiene que ver con las asociaciones de agua potable rural? Un tema que esperamos, así al menos ha quedado manifiesto, pueda ser zanjado dentro de esta reforma. Mira, es un tema que se ha escuchado ya varias veces, donde la gente que viene a exponer al Senado hace crítica a la Junta de Vigilancia, porque las Juntas de Vigilancia están siendo administradas por grandes empresarios o grandes empresas agrícolas que se apropian del recurso y ni siquiera les dejan agua para el consumo humano. Y eso es un tema que no puede ser. También pasa lo mismo con los sectores más indígenas, donde también ellos siempre culpan a las mineras que se apropian de sus derechos de aguas ancestrales que ellos tienen. Entonces hay un tema que seguramente este código debe recoger, y debemos ser capaces de poder también ver cuál es la mejor normativa para poder tener la claridad de que todos los sectores tienen que tener, primero que nada, el derecho al consumo humano, y los sectores indígenas también derecho a poder hacer uso de sus aguas, que lo han hecho toda la vida. Entonces, las juntas de vigilancia tienen que ser también modificadas para que la representación de la comunidad esté basada en esa junta de vigilancia y que beneficie a todos. Además, estamos hablando con el senador Juan Castro, a propósito ya del término de esta comisión de Agricultura. Las leyes, lo sabemos, senador, no es que vienen a solucionar directamente los problemas, hay un tema también de cultura y se generan antagonismos como los que hemos visto entre pequeños y más poderosos, por decirlo de alguna forma. Y la idea es poder establecer instancias de diálogo. En ese sentido ha sido importante la pregunta-respuesta, esta mecánica que se dio el día de hoy. Sí, bueno, sin duda que los problemas que escucha la gente de Aconcagua son muy parecidos a los que uno escucha en el Maule, y la gente del norte, lo que nos cuenta es muy parecido también a lo que pasa en los sectores indígenas del sur. Entonces, aquí hay aprovechamiento de gente más poderosa, que eso se debe evitar. Aquí estamos en un país que todos queremos tener una igualdad, una misma condición, tener las oportunidades, tener un desarrollo que sea sustentable para que al país le vaya bien y a todos los quienes vivimos en este país nos vaya bien. Ese es el sentido, y por eso creo que el trabajo de este Código de Agua, de esta reforma que estamos trabajando, tiene que recoger todas estas inquietudes, y por eso recibimos a mucha gente que trae diferentes inquietudes para recogerlas y poderlas plasmar en una reforma que sea beneficiosa para todos. ¿Se queda en Santiago hoy día o va de inmediato a Valparaíso? A Valparaíso más tarde, después de participar en otra sesión acá. Muchas gracias, senador Juan Castro. Lo dejamos en libertad entonces para que pueda acudir a otras instancias que requieren de su presencia el día de hoy, luego de lo que hemos visto esta comisión de agricultura que ha recibido a comunidades de Guaviña, Estonguar, en la zona de Tarapacá, y también con la posibilidad de darle diálogo y también darle voz, mejor dicho, a la gente de Toconao, quien también ha expresado lo que nos decía el senador Juan Castro, podríamos decir, desequilibrio de poder. Ellos hablaban de que las asociaciones de agua potable rural, por ejemplo, no cuentan con una cantidad
podríamos decir, un soporte jurídico como para estar al menos a la par de lo que poseen actualmente las juntas de vigilancia. Se dio una mecánica que es bastante, es poco usual, mejor lo dicho, a nivel de sesiones legislativas, puesto que es el presidente quien generalmente da la palabra, pero gracias a la apertura del senador Juan Castro ha sido posible ver una mecánica de pregunta-respuesta, por ejemplo, entre representantes del Ejecutivo, hablamos de Andrés Meneses desde el Ministerio de Agricultura, y también representantes de las comunidades que han llegado el día de hoy en este único punto, reiteramos, que ha sido visto dentro de los dos en tabla para la instancia de Agricultura. Nosotros, como TV Senado, estaremos junto a ustedes durante el resto de esta jornada, no solo con la edición central de Senado Noticias a eso de las 20 horas, sino que luego, dentro de las poco más de una hora, a las 15 minutos, desde Valparaíso. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos deja algunos temas pendientes por zanjar. Lo anticipaba la senadora Rincón, por ejemplo, algunos presupuestos partidas en específico que no han generado consenso necesario, esto ya pensando en que esta semana, a partir del día de mañana, pasan a ser vistas por el Pleno, tanto de la Cámara de Diputados y en la semana siguiente por el Pleno del Senado. Recuerda entonces permanecer junto a nosotros, ya estaremos al regreso de un receso a eso de las 15 horas con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sesionando esta vez desde Valparaíso. Nosotros, como siempre, agradecemos su compañía y los dejamos invitados a que permanezcan en sintonía de nosotros.